buenas, somos de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, estudiantes del quinto semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática. Hoy le vamos a hablar un poco sobre el tema modelo relacional y el grupo está integrado por Carolina Quejada, Johan Jimena Berrío, Duan Andrés Moreno Valencia, quien les habla. Buenas tardes, el día de hoy hablaré acerca de lo que es el modelo relacional. Bueno, este modelo se basa en almacenar todos los datos en una tabla y la base de datos se percibe como un conjunto de estas relaciones, las que están organizadas de forma jerárquica que se establece desde la tabla, desglosándose en filas y luego en campos. Ahora continuaremos con los objetivos que vendrá siendo independencia física. La independencia física es el método de almacenamiento de los datos donde no se debe impartir en su procesamiento. Si el método cambia, el almacenamiento físico, los usuarios que accedan a estos datos necesitan modificar sus aplicaciones. Ahora continuaremos con lo que es la independencia lógica. La independencia lógica son las aplicaciones que acceden a la base de datos que no pueden alterar los datos mediante la insertación, actualizando o eliminando. Flexibilidad. La flexibilidad personaliza la presentación de los datos para adaptarlos a las preferencias individuales de los usuarios. Uniforme. Uniforme es la estructura de datos lógicos que se representan de manera uniforme, generalmente en forma de tabla, lo que simplifica tanto la creación como la manipulación de datos para los usuarios. Sencillez es la cualidad que hace que este modelo sea accesible y práctico para que los usuarios faciliten su comprensión y su voz. Bueno, ahora continuaré con lo que son las características del modelo relacional. Como primero tenemos, los datos en esta estructura son individuales y bien visibles. Segundo sería, el orden de las columnas no afecta a la tabla. Tercero, cada relación tiene un nombre único y práctico. Cuarto, cada fila de la tabla es única y contiene información explícita. Ahora continuaré con lo que son las ventajas y desventajas del modelo relacional. Las ventajas serían, como primero, permitir la modificación de datos y esquemas. Segundo, respaldo de la independencia de los datos. Tercero, evitan la duplicidad de los datos. En las desventajas tenemos que los bloques de texto no se procesan de la misma forma eficiente. Como segundo, el manejo de los datos es complejo con los atributos grupales y multivaluados del modelo. Como cuarto tenemos dificultad para manejar la herencia. Bueno, ahora continuaré con las definiciones que vendría siendo relación o tabla. Una relación o tabla es una forma de estructura y fácil de entender para representar datos en dos dimensiones de manera organizada y fácil. Ahora continuaremos con lo que son las tuplas o filas, que es un registro en una base de datos en una fila que contiene valores para cada uno de los atributos. Por ejemplo, tenemos un registro donde podemos encontrar el nombre, el apellido, el ID, el género de una persona. Cada uno de estos registros representa un conjunto de campos que contienen los datos relacionados en una misma entidad. Ahora continuaremos con lo que son los atributos. Los atributos en una base de datos son las columnas de una tabla, que estas representan los atributos de una relación, mientras que cada fila describe las relaciones o características de los datos que contienen. Ahora continuamos con lo que son los registros. Los registros son una tabla de datos que también se llaman fila o tupla, que representan un solo objeto y contienen campos o atributos. Cada registro tiene un número de series que a veces se usa como índice, pero es útil para asignar campos claves de búsqueda de cada una de las personas que están registradas en esta tabla. Ahora continuaremos con lo que son el cuerpo. El cuerpo es un conjunto de datos que llena la tabla organizada en fila. Por ejemplo, se observará una tabla la cual contendrá información de algunos estudiantes, ¿cierto? En esta tabla estarán almacenada la información de los estudiantes, quien quiere decir que el cuerpo será la tabla donde está la fila que representa la información individual de cada uno de estos estudiantes de manera específica. Bueno, ahora continuaremos con lo que son los esquemas. Los esquemas, esto quiere decir que se refiere a una representación gráfica que describe cómo se relacionan entre sí diferentes elementos en un contexto específico. Buenas tardes, ahora continuaré a hablar
bases de datos permite organizar y escribir la información que previamente estará representada en una base de datos relacional. En esta se evidencian características como el nombre de las tablas, los tipos de datos, los campos, los atributos, las diferentes relaciones que se establecen entre las entidades, entre otros, para así obtener una buena interpretación de los datos. Tipos de esquema en la base de datos. Como primero tenemos esquema conceptual. Este esquema es representado como un mapa que muestra la estructura de la información y las relaciones que hay entre los datos. Es bastante útil para comprender cómo la lógica que hay en la base de datos. Sin embargo, no entra en detalles relacionados en cómo se va a guardar la información físicamente. Ahora hablaré sobre el esquema físico. Este se encarga del almacenamiento en el sistema, define cómo se organiza la información, incluyendo aspectos como los índices, las tablas, entre otros. Ahora sigue el esquema lógico. Este tipo de esquema se describe cómo el usuario verá representados los datos en los procedimientos que están almacenados para ser utilizados en la manipulación y acceso a la información. Se puede decir que es como la interfaz que hay entre el usuario y la base de datos, ya que se define cómo se representará la información. Bueno, ahora continuaré hablando acerca de las claves en el modelo relacional. Una clave permite identificar un conjunto de atributos para así distinguir las entidades, además de vincular de forma única cada fila o registro. Como primero, clave primaria. La clave primaria es un campo que identifica de forma única cada uno de los registros que están en la tabla. Esto se hace con el fin de garantizar que no existan registros duplicados. Como segundo tenemos clave alternativa. Esta puede funcionar como una clave primaria, pero no se elige como tal, ya que son claves candidatas para identificar de forma única las filas o registros de una tabla. Tenemos también la clave secundaria. La clave secundaria permite ordenar la información para luego buscar los registros que se necesiten de la tabla. En esta clave no se identifican de forma única los registros, sin embargo su utilidad es importante. También está la clave externa o foránea. La clave externa, también llamada foránea, hace referencia a la clave primaria de otra tabla para establecer relaciones entre ellas. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla llamada pedidos, que utiliza una clave externa en el campo ID empleado de la tabla empleados. Aquí se puede evidenciar la relación que hay entre los pedidos y los empleados, en donde cada pedido está relacionado con el empleado que lo realizó. Bueno, ahora sigue la cardinalidad. La cardinalidad hace referencia al número de veces que una entidad se asocia a otra por medio de una relación. En el campo del modelo relacional es muy importante para definir relaciones entre entidades. Los tipos de cardinalidad. Entre estos tenemos uno a uno. La cardinalidad de 1 a 1 se representa cuando solamente un registro de una tabla se relaciona con una fila de la otra tabla. En la cardinalidad de 1 a muchos, en este caso un registro de una tabla está asociada con muchos registros de la otra tabla. Sin embargo, cada registro de la segunda tabla está asociado con un solo registro de la primera tabla. Ahora tenemos muchos a muchos. En esta relación, muchos registros de una tabla pueden estar asociados a muchos registros de otra tabla. Para así representar esta información, se utiliza una tabla intermedia que asocia las entidades o registros de las tablas. Bueno, ahora seguimos con nombre de la relación. El nombre de la relación es el nombre asignado a una tabla de datos en una base de datos relacional. Por ejemplo, si se está creando una base de datos para una biblioteca, puede crear una tabla llamada libros que almacena información sobre los libros de la biblioteca. Tenemos también el estado. El estado de una base de datos es el estado actual de sus componentes o sistemas, ya sean datos, transacciones, tablas o el sistema completo, si una fila está activa o inactiva. También tenemos el grado. El grado se refiere al número de atributos o columnas que contiene una tabla. Por ejemplo, si tiene una tabla llamada estudiantes con atributos como ID, nombre, edad y calificación, esta tabla tiene 4 atributos, por lo que su grado sería 4. Buenas tardes, a continuación les explicaré los temas restantes. Como primero tenemos dominio.
Como dominio tenemos que es un conjunto de valores que una propiedad puede tener. Gracias a que el dominio tiene nombre, podemos referirnos a él y usarlo en distintas propiedades. Un dominio contiene todos los posibles valores que pueda tener o tomar en un determinado atributo. Dos atributos distintos puede tener el mismo dominio. Un dominio es un conjunto finito de valores del mismo. Los dominios poseen nombres para poder referirnos a él y así poder ser reutilizable en más de un atributo. Dominio atómico y no atómico. Un dominio atómico consiste en valores simples indivisibles como números, cadenas de texto o fechas. Por otro lado, un dominio no atómico puede contener valores compuestos que consisten en múltiples partes. Por ejemplo, un dominio no atómico podría ser una dirección que consta de componentes como calle, ciudad y país. La distinción entre dominio atómico y no atómico es muy importante para determinar la estructura y el formato de los datos almacenados en la base de datos. Continuamos con instancias. Una instancia se refiere a una fila específica en una tabla que contiene valores concretos para cada atributo definido en una tabla. Por ejemplo, en una tabla de clientes, una instancia podría representar un cliente individual y sus atributos podrían ser nombre, dirección, número de celular, etc. Cada fila en la tabla de clientes sería una instancia diferente que representa a un cliente único dentro del sistema. Pasos del modelo entidad-relación al modelo relacional. El paso del modelo entidad-relación al modelo relacional implica traducir los elementos del modelo entidad-relación como entidades, atributos y relaciones en tablas, atributos y relaciones del modelo relacional. Este proceso implica identificar entidades y sus atributos, así como definir relaciones, claves primarias, foráneas. Por ejemplo, una entidad en el modelo entidad-relación se convertiría en una tabla en el modelo relacional y los atributos de esa entidad se convertirían en columnas en la tabla. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que es el diseño de una base de datos en el modelo relacional. Esto es un proceso iterativo que implica varias etapas, cada una con un enfoque específico. Nos encontramos con diferentes diseños, uno de ellos diseño conceptual, que esta es una etapa inicial que se identifican las entidades principales y sus relaciones, así como los atributos asociados a cada entidad. Los diagramas de entidad-relación se utilizan comúnmente para visualizar la estructura de la base de datos de un nivel conceptual, ayudando a comprender las relaciones entre las diferentes entidades y cómo se relacionan entre sí. Por otro lado, tenemos diseño lógico. Este diseño es una etapa en la que el diseño conceptual se traduce en un esquema relacional específico, donde se definen las tablas, atributos y relaciones. Por otro lado, tenemos diseño físico. Esta se considera en aspectos de implementación concretos, como el almacenamiento físico de datos, la optimización del rendimiento y la configuración del sistema de la gestión de la base de datos. Como se puede apreciar, aquí tenemos un sistema de gestión de empleados para una empresa sencillo. Este sistema podría involucrar el seguimiento de información relacionada con los empleados, los departamentos en los que trabajan y los proyectos en los que participan. El diseño de la base de datos contiene diferentes tablas. Tenemos una tabla que se llama empleados, que almacena información sobre los empleados de la empresa, incluyendo su nombre, fecha de nacimiento, fecha de contratación y el departamento al que pertenece. Por otro lado, tenemos una tabla de departamentos que contiene información sobre los diferentes departamentos de la empresa, como su nombre y su ubicación. Tenemos una tabla proyectos que registra información sobre los proyectos en los que la empresa ha trabajado o está trabajando, incluyendo su nombre, descripción, fecha de inicio y de fin y el departamento responsable del proyecto. Por otro lado, como por último, tenemos una tabla asignaciones que se utiliza para registrar qué empleados estén asignados a qué proyectos y en qué fecha se realizó la asignación. Este sistema permitirá a la empresa realizar un seguimiento de sus empleados, los departamentos en los que trabajan y los proyectos en los que participan, lo que facilitaría la gestión de recursos humanos y planificación de proyectos. Para finalizar, los modelos relacionales son ampliamente utilizados para la gestión de bases de datos relacionales. Cada uno de los datos se representa en una tabla, la cual está conformada por filas y columnas, donde cada fila representa una entidad y cada columna representa el atributo de dicha entidad.
Vale, es importante destacar que el modelo relacional es una herramienta muy popular para los procesos de desarrollo de las aplicaciones y entornos virtuales. Esto nos permite facilitar la gestión y acceso a los datos de la manera eficiente, donde la capacidad de definir las relaciones garantiza una representación precisa de la información para respaldar la seguridad de los datos de estos usuarios. Muchas gracias por la atención prestada.